Aquí podemos observar la organización de los cromosomas humanos. Tenemos al nucleosoma creado por histonas de H3, H2A, H2B, H4 y la histona de H1, y al ADN, a la cromatina formada por histonas y no histonas más ADN. En las eucariotas del ADN, pues el ADN está en forma de eucromatina, heterocromatina y cromatida. La eucromatina es ADN más histonas, su fibra es de 10 nanomol y siempre se puede transcribir. Para la heterocromatina no se puede transcribir y es de 30 nanomol. Y es constitutiva y facultativa. Para la cromatida totalmente empaquetada y es el cromosoma que puede estar formada por una o por dos. La heterocromatina constitutiva contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite. Es estable y conserva sus propiedades. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line. Es reversible y su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Y tenemos que no es polimórfica. La heterocromatina. La heterocromatina está condensada, es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Las proteínas nucleares de histonas son proteínas ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Son solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen a la mitad del cromosoma y se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos de ADN formando la cromatina. Aquí observamos otra estructura de los nucleosomas y podemos ver que lo compone histona de H1, octámero de histonas y la doble hélice de ADN de 6.5 nanomol. En esta tablita podemos observar los tipos de histonas que son H1, H2A, H2B, H3 y H4, sus residuos de aminoácidos, su masa molecular, su relación lisina-arginina y su número de copias y localización en el nucleosoma. Aquí tenemos la estructura de un nucleosoma que está constituido por octómeros de histona y su ADN. Aquí de igual manera observamos a las histonas H3, H4, H2B, H2A unidas a la histona H1. Para los niveles de condensación tenemos que la hebra está formada por nucleosomas de 10 nanomol, su segundo nivel por un selenoide de 30 nanomol y en el tercer nivel bucles y el cuarto es el enrollamiento helicoidal. Para las cromosomas, aquí observamos que el núcleo contiene cromosomas, que estas a su vez contienen nucleosomas y los nucleosomas histonas de proteínas enrolladas por doble hélice de ADN. Esto quiere decir que van en cadena. Los cromosomas están divididos en estos grupos que van del grupo A, B, C, D, E, F, G. Y estos a su vez se subdividen en grupos 1, 2, 3, el grupo B en 4 y 5, el grupo C
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El grupo D conforma al 13, 14, 15. El grupo E son 16, 17 y 18. El grupo F 19, 20. Y el grupo G al 21 y 22. Y aparte tenemos al cromosoma X y al cromosoma Y. Los genes son unidades de información genética. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí y su estimación actual es de 25.000 genes totales. Un genoma es todo el material genético que está contenido para así ser heredado después a la siguiente generación. El genoma está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas. Con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN, y estos a su vez contienen de 20.000 a 25.000 genes. La secuencia de ADN que conforma al genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente. Aquí observamos el genoma de tipo eucariota y cómo se organiza. El DNA de copia única suele ser codificante, conocido como genómico, o no codificante, extragénico, que estos a su vez, donde se encuentran, serán de carácter estructural, regulador, intragénico o intergénico. Aquí observamos las secuencias que se llevan a cabo durante la organización de genes en un cromosoma humano. Tenemos a las secuencias intragénicas y las secuencias espaciadoras entre genes, conocidas como extragénicas. Aquí tenemos un diagrama esquemático que nos muestra un gen en relación a su estructura física y a un cromosoma. Las secuencias reguladoras, pues estas son secuencias típicas cortas presentes en las proximidades o en el interior de los genes. Y en la imagen podemos observar cómo se lleva a cabo la división nuclear para la secreción cromosómica, que a su vez viene de la replicación del DNA. Para los pseudogenes tenemos que son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Aquí vemos cómo está organizado el genoma en las eucariotas. Tenemos que el DNA repetitivo se divide en codificante genómico y no codificante, conocido como extragénico. El codificante puede ser agrupado o disperso, y el no codificante se presenta en repeticiones en tándem y repeticiones dispersas. Estas a su vez pueden ser de tipo SINE o LINE. El ADN intergénico comprende la mayor parte de la secuencia del genoma humano, y gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin función determinada en el genoma. Aquí observamos al ADN extragénico repetitivo, que se divide en dos, en tándem y disperso.
El tándem se compone de microsatélite al 5%, minisatélite al 1% y satélite al 3%. El disperso ensign 13%, aluminio 10% y LTR a 8%. Line al 21% y transposones al 3%. Aquí observamos a los 4 pares de cromosomas para la repetición en tándem de un número variable. Es conocido como VNTR, que es por su nombre en inglés. Variable Number Tandem Repeat. Para el ADN repetido en tándem son satélites que es el conjunto de repeticiones y comprende un total de 250 en genoma humano y minisatélites compuestos por la unidad básica de secuencia de G25. De G25 nucleótidos, generando entre 100 y 20.000 pares de bases. Aquí podemos observar la localización del cromosoma, la localización cromosómica de las principales clases de ADN repetitivo. Tenemos al telómero, al centrómero, line, sus características son que están diseminados en la totalidad del genoma y constituyen al 2% del genoma. Generalmente se encuentran en zonas no codificantes de DNA, son codominantes y poseen una alta tasa de mutación, lo que los vuelve polimórficos. Para el microsatélite tenemos que está compuesto por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos. Son también polimorfismo y son denominados STR y pueden identificarse mediante PCR. Para el ADN repetido disperso tiene la potencialidad de autoapagarse y al transcribirse a un ARN mensajero intermediario. Aquí tenemos a signs y lines. El sign forma el 13% del genoma humano. Estos no codifican para proteínas y están transcritos por la RNA polimerasa. Los lines tienen 3 familias en el genoma humano: L1, L2 y L3. Y su región central codifica para 2 proteínas: la ORF1, que es la proteína de unión al RNA, y el ORF2, que estas son proteínas similar a las retrotranscriptasas y con actividad endonucleasa. Aquí observamos la estructura de elementos del aluminio. Este es originada a partir de RNA de 7SL. Su función es regular la expresión genética y son inductoras en recombinación no alélica que originan deleciones o inserciones. Para la organización del genoma humano, este puede ser ADN de copia única con sus genes al 15%, o ADN repetitivo, que suele ser de frecuencia dispersa, o ADN satélite al 15%. Aquí observamos cómo se organiza el genoma humano, ya sea genoma mitocondrial,
o el genoma nuclear. Tenemos al genoma nuclear, que está compuesto por 80.000 genes, y al genoma mitocondrial, compuesto por 37 genes. Aquí observamos las clases de genomas divididas en viral, procariota y eucariota. El viral es desnudo, circular o lineal, de hebra sencilla o doble, y este a su vez se divide en RNA o DNA. Para la procariota tenemos que es desnudo, de hebra doble, circular y nucleoide. Este se divide en DNA extracromosómico plásmido y DNA cromosómico. Para la eucariota, esta es extranuclear y nuclear. La extranuclear se divide en mitocondrial de cloroplastos. Esto significa que es de doble hebra, circular y tiene tamaños diferentes, varios organelos, y dependen de enzimas nucleares. La nuclear tenemos que es lineal, largo, complejo, de mayor información, y este tiene DNA más histonas, o sea, cromatina. Los genes de ARN, cuya transcripción produce ARN de transferencia ribosómico, microsómico y otros genes ARN no codificantes, y los ARN ribosomales son esenciales en la constitución de los ribosomas y en la traducción de proteínas. Aquí observamos las diferencias de RNA. El RNA mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARNM. Y tenemos al RNA ribosómico, que junto a proteínas constituyen la estructura de los ribosomas, que es un lugar donde se unen los aminoácidos. Aquí observamos cómo se va creando el código de región, su transcripción inicial y final. Podemos observar también el data box y los exones e intrones. Aquí observamos los distintos tipos de ácidos nucleicos y cómo están clasificados en ARNT, ARNR, ARNM y ARNSM. Tenemos de tipo clase por célula, por longitud, por proporción, por vida media y por función. Y pues sería todo.